4 de marzo de 2023, Eric Tadeo Ramírez asistió a un club nocturno en Estados Unidos y se vanaglorió en voz alta de haber sustraído $50,000 al Cártel del Noreste, una brutal organización criminal mexicana. Creía que estaba a salvo en Estados Unidos, pero pronto se dio cuenta de cuán terriblemente equivocado estaba. Aquí tienes 5 estadounidenses que se involucraron con los cárteles equivocados. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. En junio de 2013, Ronald James Wooden fue arrestado por la policía, pero sintió que algo no estaba bien. Pronto descubrió que esa fuerza policial trabajaba para un cártel mortal y que su día estaba a punto de volverse muy oscuro. Wooden y su esposa Carmen, originaria de México, se habían trasladado a Taxco, atraídos por su rica historia en la joyería de plata. Como artesano, él estableció un taller con la esperanza de construir una vida tranquila. Sin embargo, su sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando su vecino, un ex policía que afirmaba pertenecer a un cártel local de drogas, exigió un pago mensual de protección de $10,000. Wooden, desafiante y con principios, se negó. Incluso había presentado una denuncia penal contra este miembro del cártel, sin darse cuenta de que se estaba enfrentando a una banda con influencia en el sistema judicial. En junio de 2013, las amenazas escalaron cuando el vecino blandió un machete y juró despedazar a Wooden y enviarlo de regreso a Estados Unidos en pedazos. Desesperados, ambos hombres llamaron a la policía, pero cuando los oficiales llegaron, inmediatamente se centraron en Wooden, acusándolo de estar ebrio y de alterar el orden público, cargos que él negó enérgicamente. A los oficiales no les importó lo que tuviera que decir. Lo arrastraron hasta su vehículo y lo llevaron a la comisaría. Allí, Wooden fue arrojado al suelo y golpeado sin piedad con puños y culatas de fusiles. También le apretaron las esposas al máximo y se pararon sobre ellas, provocándole un dolor insoportable en las manos. Durante el tiempo que estuvo en la estación de policía, Wooden descubrió que muchas personas habían sido asesinadas en ese mismo lugar al ver manchas de sangre en las paredes de víctimas anteriores. Su esposa Carmen, que lo había seguido mientras lo llevaban, esperó afuera de la comisaría aterrada. Después de horas de angustia, le pidieron que pagara una multa de $200, alrededor de $10, para que liberaran a Wooden. Ella lo llevó rápidamente a un hospital debido a las graves heridas y huesos rotos. Aunque la experiencia de Wooden es tristemente común en México, atrajo mucha atención por tratarse de un ciudadano estadounidense. En 2013, un juez federal de Estados Unidos ordenó una investigación penal sobre la golpiza, algo poco habitual en un país donde ese tipo de abusos suelen quedar impunes. Un año más tarde, una investigación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero confirmó que la policía de Taxco había detenido ilegalmente a Wooden, lo había golpeado brutalmente y luego mintió al respecto. El ex jefe de policía de la ciudad, Erubiel Salado Chávez, fue arrestado posteriormente por cargos de delincuencia organizada y secuestro vinculado con Guerreros Unidos. A esta banda se le atribuyen muchos de los más de 100 cuerpos encontrados en fosas comunes en los alrededores de Taxco y la ciudad cercana de Iguala. El gobierno federal también cree que los 43 estudiantes universitarios desaparecidos en Iguala en 2014 fueron secuestrados por policías municipales corruptos y entregados a Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron. En un principio, Wooden presentó una denuncia penal, pero la retiró tras ser advertido en la oficina del magistrado, donde le dijeron que estaban planeando hacerlo desaparecer si continuaba con los cargos. Además del daño físico, el equipo de Wooden fue robado como resultado de esta experiencia cercana a la muerte. Él y Carmen huyeron de Taxco y comenzaron a mudarse
endeudarse constantemente para evadir el peligro. Sus lesiones y dificultades económicas también le impidieron conseguir nuevos proyectos. Al reflexionar sobre su calvario, Wooden sigue plenamente consciente del peligro del que logró escapar. El 24 de marzo de 2023, en las oscuras horas justo después de la medianoche, Eric Tadeo, con el rostro ensangrentado, intentó desesperadamente saltar de una camioneta en movimiento que cruzaba hacia México. Pero unas manos invisibles lo arrastraron de nuevo al abismo. Se había metido con el cártel equivocado y ahora su destino estaba sellado. Eric Tadeo Ramírez, residente de Laredo, Texas, cometió un grave error que pronto cambiaría su vida de forma irreversible. Esa noche, Ramírez, envalentonado por el alcohol y quizás por una sensación equivocada de invulnerabilidad, comenzó a presumir de un robo importante. Se jactaba ante los asistentes a la fiesta y por teléfono con una mujer de haber robado $50,000 al Cártel del Noreste, un temible afiliado del infame Cártel de los Zetas. El Cártel del Noreste, también conocido como CDN, es una de las organizaciones criminales más temidas y despiadadas de México, conocida por su violencia extrema y su férreo control sobre regiones como Nuevo Laredo. Este cártel surgió de los remanentes de los Zetas, heredando sus tácticas brutales y expandiendo su influencia mediante el terror y la corrupción. Una de las principales razones por las que no se debe subestimar al CDN es su uso extensivo de la violencia y el terror para mantener el control y expandir sus operaciones. Participan en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas, la extorsión y el tráfico de personas. Sus métodos incluyen secuestros, a menudo dirigidos a migrantes y a quienes intentan ayudarlos. Estos secuestros no solo les generan ganancias, sino que también les sirven para ejercer dominio e infundir miedo. A pesar del peligro que representa este cártel, Eric parecía orgulloso de haberles robado. No mostró ningún miedo mientras se jactaba de ello y, de hecho, quería que las personas a su alrededor en el club lo escucharan. Tal vez pensaba que así lograría ganarse su respeto. Lo que olvidó fue el hecho de que, aunque vivía en Estados Unidos, estaba apenas a unos kilómetros de la frontera con México, y el cártel ha cruzado esa frontera muchas veces. Incluso tienen bases dentro de Estados Unidos. Esta es una banda que persigue a sus enemigos siempre que sepan dónde se encuentran. El CDN es conocido por sus demostraciones públicas de violencia. Han realizado ejecuciones y dejado los cuerpos en espacios públicos como advertencia a los demás. En un incidente espeluznante, dejaron cerca de 2 docenas de cuerpos colgados de un puente o desmembrados y arrojados en la vía pública. Su violencia no se limita a los civiles. El CDN también ha atacado a las fuerzas del orden, provocando un aumento significativo en los asesinatos de policías. Entre 2019 y 2022 se reportaron varios asesinatos de oficiales en regiones como Nuevo León, y el CDN fue el principal sospechoso. Estos ataques suelen formar parte de esfuerzos más amplios por intimidar y controlar a las autoridades locales, asegurando su cooperación o eliminando cualquier resistencia. Dados estos factores, las acciones de Eric Tadeo Ramírez contra el CDN fueron especialmente peligrosas. La reputación del cártel por sus represalias rápidas y brutales, sus sistemas de vigilancia bien establecidos y su capacidad para corromper o coaccionar a las autoridades locales hacían que cualquier confrontación con ellos fuera extremadamente arriesgada. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Ahora podemos suponer que el cártel tenía agentes dentro del bar donde Eric se estaba jactando. Poco después de la medianoche, las consecuencias de la arrogancia de Ramírez se volvieron dolorosamente evidentes.
Testigos en la fiesta informaron que 2 o 3 hombres enmascarados que llegaron en una camioneta azul Dodge lo agarraron a la fuerza, lo golpearon y lo arrastraron dentro del vehículo. Más tarde se confirmó que la camioneta estaba registrada a nombre de la madre de uno de los secuestradores, Jonathan Cabriales. Una hora después, cámaras de seguridad captaron una escena aterradora. Eric, ensangrentado y desesperado, intentó escapar del vehículo en movimiento mientras cruzaba el puente internacional hacia Nuevo Laredo, México. Sus intentos fueron inútiles. Fue brutalmente arrastrado de nuevo al interior de la camioneta. Ese video aún está en poder del FBI. El 25 de marzo de 2023, la novia y la hermana de Eric, horrorizadas por los eventos de la noche anterior, contactaron de inmediato a la policía. El FBI se involucró rápidamente debido a la naturaleza transfronteriza del crimen y a la participación de un poderoso cártel. 2 días después hubo un avance en el caso. La investigación progresó rápidamente y en esa fecha, agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos arrestaron a Jonathan Cabriales cuando reingresaba a Estados Unidos en la misma camioneta azul Dodge utilizada en el secuestro. Bajo interrogatorio, Cabriales admitió su participación en el secuestro e implicó a otros 3 cómplices que seguían prófugos. Este arresto proporcionó detalles cruciales sobre la operación, pero hizo poco por aliviar el creciente temor sobre el destino de Eric. En abril de 2023, tanto las autoridades estadounidenses como las mexicanas intensificaron sus esfuerzos para localizar a Ramírez. A pesar de búsquedas exhaustivas y llamados públicos, su paradero seguía siendo desconocido. La participación del Cártel del Noreste, famoso por sus sofisticadas tácticas de evasión, complicó los esfuerzos de rescate. Hasta el día de hoy, Eric Ramírez continúa desaparecido, como un fantasma en las sombras de la venganza del cártel. En 2009, Benjamin LeBaron, un estadounidense que vivía en Chihuahua, México, desafió al cártel local para que detuviera sus actividades. Lo que siguió se convertiría en uno de los incidentes más horribles que involucraron a un estadounidense y al cártel. La familia LeBaron es una familia mormona estadounidense que se separó de la iglesia en los Estados Unidos y se mudó al norte de México, donde manejaban un rancho y una granja de nueces. Nunca interfirieron con los cárteles de droga que eran comunes en esta área, y el cártel dejó a la familia en paz. Había un código entre las bandas criminales en México de nunca tocar a un estadounidense. Atraía demasiada atención y estas organizaciones no querían atención, especialmente de las autoridades estadounidenses. En 2008, ese equilibrio pacífico entre la familia LeBaron y el cártel cambió cuando uno de los sobrinos de Benjamin fue secuestrado por el cártel, que exigió un rescate de 4 millones. La familia LeBaron era rica y bien conectada, así que el gobierno intervino y el niño fue liberado sin que se pagara ningún rescate. Aunque todos estaban felices de que eso hubiera terminado, Benjamin estaba furioso y decidió que ya era suficiente. Iba a confrontar a los cárteles que operaban en la región de Chihuahua. Esto incluía al temido cártel de Sinaloa y al cártel de Juárez. Como puedes imaginar, esto no iba a pasar desapercibido. Para empeorar las cosas, Benjamin iba de estación de policía en estación y a oficinas del gobierno, haciendo campaña para que terminaran las actividades del cártel. Naturalmente, la gente evitaba confrontar al cártel. Al ser parte de una familia poderosa, él estaba motivado a tomar acciones que amenazaban al cártel, incluso acumulando armas para protegerse. Todas estas actividades llamaron la atención de José El Riquín Escajeda, un miembro de alto rango del cártel de Ciudad Juárez. Se enviaron advertencias a la familia LeBaron, pero se volvieron aún más persistentes con sus campañas.
Esto llevó a que el Rikin ordenara un asesinato contra Benjamin. El 7 de julio de 2009, algunas camionetas SUV llegaron a la residencia de Benjamin LeBaron y 15 hombres, cada uno armado, salieron de los vehículos y exigieron que Benjamin saliera de su casa. Testigos dicen que estos hombres irrumpieron en la casa, golpearon a la familia e incluso agredieron a la señora LeBaron. Hubo muchos gritos y alborotos saliendo de la casa, pero la gente tenía demasiado miedo como para ayudar. Luis Windmar, que era cuñado de los LeBaron y vivía al lado, no pudo ignorar más los pedidos de ayuda de su familia política, así que corrió a la casa de Benjamin para ayudar. Desafortunadamente, su acción solo lo puso en problemas. Luis y Benjamin fueron capturados y llevados a un lugar a 2 horas en auto del pueblo. Ambos hombres fueron golpeados y ejecutados al costado del camino, donde sus cuerpos serían encontrados horas más tarde. La muerte de Benjamin LeBaron fue un hecho tan importante que fue portada en los periódicos locales que informaron que era en venganza por la captura del general y su grupo. Esa es la razón del interrogatorio que este jueves hizo la PGR. En respuesta, la policía allanó a las pandillas de la zona y arrestó a varios miembros del cártel sospechosos de haber estado involucrados en el secuestro y asesinato de Benjamin y Luis. Algunos meses después, el jefe del cártel, José El Rikin Escajeda, también fue capturado. Se asumió que esto sería el fin de la amenaza, pero desafortunadamente el cártel aún no había terminado con la familia LeBaron. Lo que sucede después es inimaginable y horrible en el sentido más profundo. El cártel de Ciudad Juárez pasó un tiempo bajo el radar, mientras la familia LeBaron continuaba con sus esfuerzos para frenar el movimiento y las actividades del cártel en sus territorios. La familia también invitó a una fuerte presencia policial en la región, lo que frustró al cártel. El 4 de noviembre de 2019, 10 años después del asesinato de Benjamin, el cártel atacó nuevamente a la familia LeBaron, solo que esta vez sería mucho peor. Esa mañana, 3 mujeres de la rama estadounidense de la familia LeBaron, con asentamientos en La Mora, viajaban en caravana junto a 12 niños en los vehículos, camino a una boda, cuando se encontraron con su ruta bloqueada por la pandilla La Línea, una facción principal del cártel de Ciudad Juárez. Una de las mujeres salió de su auto para identificarse con las manos en alto. Ella había asumido que el cártel las había confundido con una banda rival, pero estaba terriblemente equivocada. En cambio, le dispararon a quemarropa en el pecho y las otras mujeres y ocupantes del auto también fueron alcanzados por las balas. Después de ese terrible incidente, solo hubo 6 sobrevivientes con diferentes grados de heridas. Desafortunadamente, los atacantes nunca fueron capturados. Sin embargo, es poco probable que esto sea el fin de la guerra entre la familia LeBaron y el cártel local, ya que siguen luchando contra ellos. El 2 de diciembre de 1984, Dennis Carlson y Rose Carlson, junto con otra pareja de testigos de Jehová, llamaron a la puerta de la casa de un narcotraficante de Guadalajara. Pocos sabían ellos que esto sería un gran error que cambiaría sus vidas para siempre. Denise y Rose Carlson eran originarios de Redding, California, y se habían mudado a Guadalajara, México, para continuar su labor misionera con la Iglesia de los Testigos de Jehová. Según los residentes del área, los Testigos de Jehová habían sido bien recibidos por los lugareños, llegando incluso a internarse en las montañas donde vivían los jefes del cártel. Mientras la gente generalmente evitaba estas zonas, parecía que los Testigos de Jehová gozaban de privilegios especiales, quizás por ser estadounidenses o tal vez simplemente los respetaban como misioneros. Sin embargo, todo cambió cuando las organizaciones comenzaron a recibir información de que algunos agentes de la DEA estaban en la ciudad. A partir de ese momento,
Todo estadounidense volvió sospechoso. Desafortunadamente, para esta pareja de misioneros, ellos seguían creyendo que estaban por encima de la violencia de las pandillas que comenzaba a devorar el norte de México. En ese momento se estaban produciendo asesinatos y la violencia de los cárteles iba en aumento. Así que los lugareños sabían que debían mantenerse alejados del cártel y jamás se acercarían a la casa de alguien que perteneciera a la organización. Los misioneros estaban prácticamente cenando con el diablo al meterse con el cártel. El 2 de diciembre de 1984, Denise y Rose llamaron a la puerta de uno de los jefes de la banda, Ernesto Fonseca Carrillo. Dentro se encontraron con el Chapo Guzmán. Con el cártel sospechando que estos misioneros eran en realidad espías de agencias federales estadounidenses, el Chapo, que en ese momento era un sicario, los ató y los golpeó hasta dejarlos ensangrentados. Luego, miembros de la banda procedieron a abusar de las mujeres. Estuvieron cautivas durante varias horas mientras Guzmán jugaba con ellas, cortándolas con un cuchillo, pero pronto se cansó del juego y marchó a los 4 misioneros hacia un bosque, donde les disparó en la cabeza con una pistola de 9 milímetros antes de arrojar sus cuerpos sin vida a fosas que ya estaban cavadas. Hasta la fecha, los cuerpos de estos misioneros no han sido encontrados. Los 4 testigos de Jehová fueron los primeros de 7 estadounidenses asesinados en los crímenes sin sentido del cártel durante la década de 1980. De regreso en los Estados Unidos, la noticia de las muertes de estos misioneros llegó a las familias de las víctimas. Los detalles espeluznantes del incidente hicieron que Norm Carlson, el padre de Dennis Carlson, se decidiera a conseguir justicia para su hijo y las demás víctimas. Sin pensarlo 2 veces, viajó a México solo para meterse en problemas con la policía de Guadalajara, que ordenó que fuera encerrado en la comisaría. Lo que Norm no sabía era que la policía del área trabajaba para el cártel y que, de hecho, habían informado al cártel sobre que Norm andaba husmeando en busca de información sobre los misioneros. Pronto la policía detuvo a Norm y lo golpeó mientras estaba bajo custodia. También le ordenaron que dejara de hacer preguntas sobre la muerte de los testigos de Jehová. Por suerte, lo dejaron ir después de que prometió cooperar, aunque eso podría haber sido el final del caso. Una investigación sobre el secuestro y asesinato de otro estadounidense, un agente de la DEA llamado Enrique Camarena, reabrió el caso. El 4 de abril de 1985, los capos de la droga, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron capturados por su participación en el asesinato de las parejas cristianas y fueron condenados a prisión. En abril de 1986, Barry Seal, un piloto del cártel de Medellín, se entregó a las autoridades federales. Sin embargo, esto marcaría el comienzo de una nueva vida por la que pagó el precio más alto. El 28 de marzo de 1984, un piloto estadounidense llamado Barry Seal comenzó una peligrosa misión en nombre del gobierno de los Estados Unidos al infiltrarse como piloto del cártel de Medellín. Esta misión lo puso en el centro de las operaciones del cártel más grande del mundo. Barry no era un aviador común. Su talento le había otorgado un lugar en la historia de la aviación como excapitán de Trans World Airlines. Su destreza en la cabina solo era igualada por su gusto por el peligro. En 1976, la introducción de Barry al cártel fue orquestada por una serie de contactos dudosos. Su habilidad para volar a baja altura y evitar los radares había llamado la atención de los emisarios del cártel, que necesitaban a alguien que pudiera navegar por su laberinto de rutas comerciales ilícitas sin levantar sospechas, y Barry era su hombre. Los primeros vuelos fueron impecables.
Barry transportaba cocaína desde Colombia a Estados Unidos con una eficiencia que impresionó incluso a sus jefes más duros. Con cada viaje se ganaba su confianza, pero Barry estaba jugando un juego peligroso. El cártel de Medellín, liderado por el despiadado Pablo Escobar, era conocido por su brutal represalia contra cualquiera que los traicionara. En la década de 1980, Pablo Escobar, el infame narcotraficante colombiano, acumuló una fortuna sin precedentes. En su punto más alto, se estimaba que Escobar controlaba activos y efectivo por unos 30.000 millones de dólares. Esta asombrosa riqueza fue resultado de su dominio sobre el cártel de Medellín, que abastecía aproximadamente el 80% del mercado mundial de cocaína. Su inmensa fortuna lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, superando a muchos empresarios legítimos. En 1981, se informa que Sil ganaba hasta $100.000 por vuelo, transportando miles de kilogramos de cocaína de Colombia a Estados Unidos. Básicamente, Barry ganaba millones de dólares por mes y había desarrollado un estilo de vida extravagante por el cual estaba dispuesto a arriesgar su vida con tal de seguir disfrutándolo. El volumen de cocaína que transportaba era asombroso, con estimaciones que sugieren que movía entre 10.000 y 15.000 kilogramos por viaje. En ocasiones, este inmenso flujo de narcóticos contribuyó significativamente a la cultura de drogas y la crisis de adicción que azotaba a Estados Unidos en esa época. En abril de 1983, la vida de Barry tomó un giro más oscuro cuando quedó atrapado en una red de mentiras tejidas por múltiples agencias gubernamentales. Después de entregarse a las autoridades, la DEA, la CIA e incluso la Casa Blanca tenían intereses en las actividades del cártel de Medellín. Veían a Barry como un peón, una herramienta para infiltrarse en las operaciones del cártel y reunir inteligencia. La presión aumentaba y ni siquiera los millones de dólares que ganaba por volar la droga del cártel hacían que las cosas fueran más llevaderas. Ahora Barry estaba dividido entre dos mundos. Se suponía que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, pero estaba más interesado en hacer dinero con el cártel. Bueno, ¿quién no lo estaría? Pablo Escobar era uno de los hombres más ricos del mundo y estaba dispuesto a pagar generosamente por los servicios de Barry. Durante este periodo, los vuelos de Barry se volvieron cada vez más peligrosos porque la confianza del cártel en él solo era igualada por su desconfianza. Un solo error podría significar la muerte. En una ocasión, un vuelo rutinario casi terminó en catástrofe cuando fuerzas militares colombianas, alertadas por cárteles rivales, intentaron interceptar su avión. La habilidad de Barry lo salvó, pero fue un sutil recordatorio del delgado hilo por el que caminaba. A pesar del riesgo creciente, Barry continuó con su doble vida. Su lealtad, dividida entre el cártel y el gobierno estadounidense, creaba un constante estado de tensión. El cártel, sin saber de su cooperación con las autoridades estadounidenses, dependía cada vez más de sus servicios. Mientras tanto, Barry suministraba información crucial a sus contactos, información que fue instrumental para comprender las operaciones del cártel. El 19 de julio de 1983, la doble vida de Barry alcanzó su punto máximo con la Operación Screamer, una misión ideada por la DEA. Se le encargó fotografiar a miembros de alto rango del cártel durante una entrega de cocaína en Nicaragua. Las fotos proporcionarían pruebas irrefutables de la implicación del cártel en el narcotráfico y vincularían al gobierno nicaragüense. La operación encubierta de Barry fue un éxito, pero selló su destino. Las fotografías fueron explosivas, dando lugar a un escándalo político en Washington, D.C. La Casa Blanca, ya enredada en el escándalo Irán-Contra, se vio envuelta en más controversias. Pero mientras el gobierno luchaba por controlar las consecuencias, Barry quedó expuesto.
Cuando el cártel de Medellín descubrió rápidamente la identidad del traidor en sus filas, la vida de Barry corría un grave peligro. En un intento desesperado por protegerse, Barry ingresó al programa de protección de testigos, pero su notoriedad hacía imposible ocultarse tras la condena de las personas que aparecían en sus reveladoras fotografías, para las cuales él fue el principal testigo. Barry solo recibió algunos años de libertad condicional a cambio del excelente pero mortal servicio que prestó a las autoridades estadounidenses. Luego fue asignado al Centro de Tratamiento Comunitario del Ejército de Salvación en Baton Rouge. Sin embargo, los últimos días de Barry Seal estuvieron marcados por la paranoia y el temor, ya que sabía que el cártel seguía tras él. Saber que su alcance era extenso e implacable no hacía más que aumentar sus miedos. El 19 de febrero de 1986, Barry fue asesinado a tiros en Baton Rouge por sicarios enviados por el cártel de Medellín, apenas 3 semanas después de haber comenzado su libertad condicional. Poco después del asesinato de Seal, las autoridades arrestaron a 3 hombres en relación con el crimen: Miguel Vélez, Bernardo Vázquez y Luis Carlos Quintero Cruz. Estos individuos estaban vinculados al cártel de Medellín y se descubrió que habían ingresado a Estados Unidos con identidades falsas. Los arrestos se realizaron pocos días después del asesinato, marcando una respuesta rápida por parte de las fuerzas del orden. En marzo de 1987, durante el juicio, se reveló que Vélez, Vázquez y Quintero Cruz habían sido contratados por el cártel para eliminar a Seal debido a su cooperación con las autoridades estadounidenses. Los testimonios y pruebas presentados durante el juicio destacaron la extensa planificación y ejecución del asesinato, lo que indicaba la desesperación del cártel por silenciar a Seal. Los hombres fueron condenados a cadena perpetua, un golpe significativo a las operaciones del cártel de Medellín en Estados Unidos. Investigaciones posteriores sobre el asesinato revelaron una compleja red de actividades y conexiones del cártel. Se descubrió que el asesinato de Seal había sido orquestado por miembros de alto rango del cártel, incluido José Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los principales lugartenientes de Pablo Escobar, quien más tarde fue abatido en una redada por parte del gobierno colombiano. El asesinato de Barry Seal demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los cárteles para proteger sus intereses y eliminar a cualquiera que se cruce en su camino. Gracias por acompañarnos hasta el final de este impactante video. Si te ha gustado esta historia intensa y llena de realismo, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido exclusivo y fascinante como este. Deja tu comentario abajo contándonos qué parte te sorprendió más o qué otras historias te gustaría que cubriéramos. Y claro, si te ha gustado, regálanos un like para apoyar nuestro trabajo y ayudar a que más personas descubran este apasionante contenido. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias que te dejarán sin aliento.